Muchas gracias, presidente de este grupo de trabajo y de la Comisión de Comercio en el Senado, a mis compañeros senadores y sobre todo muchas gracias a todos ustedes que realmente vienen a darnos no solamente su opinión, a traernos información muy valiosa para nosotros para analizar este tratado llamado ACTA por sus siglas en inglés. Primero quiero referirme al tema de la jerarquía de leyes con respecto a los tratados internacionales. Si bien se establece que la Constitución es nuestra máxima autoridad, llamémosle así, en aplicación de la ley o en la enumeración de cuáles son nuestros derechos, nuestras leyes y nuestras reglas en lo general en el país, la firma de un tratado internacional presupone que la Constitución del país no va a ser opuesta a este tratado. Implica también que, si lo fuera, podría darse una controversia constitucional en la aplicación del tratado. Implica también que las leyes secundarias existentes o que se elaboraran a partir del tratado o después del tratado, pues tienen que ser compatibles con este tratado. Esto, yo no soy abogada, pero lo he aprendido en mis varios años de legisladora. Así es que me parece que es importante que conozca la ciudadanía que hoy no tenemos ni una agenda digital, ni de Estado, ni de gobierno, como alguien aquí planteó, ni siquiera tenemos leyes secundarias que regulen algunas formas de procedimiento o de la información que va y viene en la red Internet. Entonces, esto nos va a poner al Congreso en una situación difícil porque estaríamos firmando, si esto se diera así, y si el Senado lo suscribiera, un tratado sobre leyes hoy inexistentes en nuestro país. Sí quiero plantearlo porque me parece importante en el análisis que los senadores debemos hacer sobre la posibilidad o no de que México suscriba este tratado. Por otro lado, cuando se habla de ciertos artículos o ciertos temas que están en el acta y que pueden estar atentando o que su aplicación llevaría a la violación de ciertas garantías ya establecidas en nuestras leyes, como por ejemplo la privacidad o la posibilidad de establecer una presunción de un delito o de pedirle o de darle la autoridad a particulares para decirle a una autoridad que le dé información a otro particular, es decir, que un particular, una empresa en donde va esa carretera o ese camino del Internet, dé datos o le dé información sobre un presunto violador de este tratado o de los derechos de autor a otra ente privado. Es decir, la sociedad de autores estaría diciéndole a una autoridad que le pida a su vez a quien tiene ese canal de difusión o esa carretera equivalente a carretera del Internet, datos sobre alguien que se presume ha violado derechos de propiedad intelectual o derechos de autor. Es un poco complicado, pero realmente está fuera de todas nuestras leyes. Contradice nuestras leyes porque no se puede dar información privada en una presunción de cometer un delito, pero mucho menos a un privado, es decir, a un ente privado. Entonces, el tema es delicado, muy delicado, y sí está explícitamente en el tratado, y el hecho de que no tengamos las leyes, pues lo hace más delicado, porque por aquí se ha planteado que no podría aplicarse porque nuestras leyes sí garantizan la privacidad y nuestras leyes, cuando se habla de la presunción, pues se tiene que comprobar precisamente que si es inocente o culpable, pero realmente aquí
no tenemos la ley en la materia específicamente en Internet y además nuestras leyes van en sentido contrario. Se debe ser inocente antes de ser presunto culpable. No sé si estoy explicando bien lo que aquí, la contradicción que aquí se está presentando. El tema es delicado y creo que tenemos que tener una profundidad jurídica, una asesoría debida antes de firmar un acuerdo o de ratificar un acuerdo que podría estar en completa contradicción a estas garantías y a estos derechos ciudadanos. Luego, me parece importante también pues señalar lo que significaría en términos económicos el monitorear a los usuarios para poder dar la información que se estaría solicitando por un particular. Eso es también importante. Un particular me refiero a una asociación de derechos de autor, es así como está planteado en el probable acuerdo comercial ACTA. También quiero llamar la atención y se ha señalado en la reunión anterior hacia el tema de compatibilidad que todos estamos de acuerdo entre los derechos de autor, la propiedad intelectual, conservarla y por otro lado pues el derecho a la difusión, al conocimiento, todo lo que significa esta difusión del conocimiento en esta conectividad que hoy tenemos, que es el Internet y que ciertamente pues sí creo que estaría contribuyendo a una equidad social y cultural y por tanto a una equidad económica, porque es sobre la base del desarrollo social y cultural que se da el desarrollo económico. Entonces queremos hacer compatibles estos dos aspectos, estos dos derechos, pero lo tenemos que hacer a la vez en el acceso y uso de la modernidad, que es el Internet, alguien lo señaló por aquí también, porque no podemos hacerlos o tratar de hacerlos compatibles con aplicación de leyes que hoy se dan en otros ámbitos, quizás más materiales de la producción. Esto también me parece importante de señalar. Y si no tenemos leyes en la materia, ni una agenda digital ni siquiera de gobierno ni de Estado, menos todavía, pues va a ser muy difícil de hacer compatibles estos distintos derechos en ese acceso y uso de la modernidad. Quiero llamar la atención también porque nos señalaron, y esto es muy importante aclararlo, algunas sociedades autorales que cuando se trata de la difusión de sus obras en materia escolar o de educación, estas son gratuitas, pero están hablando del aula escolar, en varios niveles de la escolaridad, no en lo general. Entonces aquí se llama la atención hacia programas importantes que realmente van a implementarse o están comenzando a implementarse sobre llevar el conocimiento del uso del Internet a comunidades alejadas, pequeñas y a sectores de la población que por su misma edad y características de inclusión en la educación no saben usar el Internet. Entonces, ¿cómo vamos a hacer compatible esta extensión del conocimiento para lograr equidad si al mismo tiempo, cuando ya sepan y puedan usar el Internet, pues no pueden tener acceso a sus productos, sea conocimiento, sea obra, sea difusión, si no les cuesta, si no lo pagan, cuando vivimos en una sociedad pues bastante inequitativa en términos económicos y que además nos hace ver que hay una gran diferencia entre las otras naciones que estarían suscribiendo el ACTA y México como país en cuanto a su desarrollo y a la equidad que tenemos en el aspecto económico, social y cultural. Y pues por último, aquí se ha dicho, ciertamente así es, que ya no hay corchetes en este tratado, es decir, que lo que fueron acordando los distintos países y fueron encorchetando para cuando en la siguiente reunión pues ver cuál era la posición de cada uno de estas naciones o países, pues le quitaron corchetes y ya todos están de acuerdo. Es decir, así es como va a ir con todo su contenido el convenio o el tratado. Sin embargo, y esta es una pregunta, yo no sé si alguno de mis compañeros senadores tengan la respuesta o tenemos que verificarlo,
en varios tratados internacionales o acuerdos internacionales, los países sí pueden reservarse la aplicación de un tal o cual capítulo, artículo o tema o apartado de dicho acuerdo comercial. Y esto lo digo porque en la primera reunión que estuvimos algunos senadores, no en el seno de este grupo plural de trabajo, con los funcionarios del INPI, nos señalaron esa posibilidad de que saliera el capítulo Internet al ver nuestras resistencias. No sé si todavía pueda darse o no, y esto lo planteo porque, pues, si se piensa que hay otros temas en el acuerdo que puedan ser benéficos en términos comerciales para nuestro país, habría que revisarlo. Yo dejo la pregunta y creo que debemos respondérnoslas todos en función de llegar a una conclusión más adelante en el análisis de este tratado. Y por último, pues darles las gracias, felicitarlos por su información y comentarles que seguiremos en reuniones y analizando este posible tratado antes de que el Senado tome una decisión al respecto.